Bienvenidos, amigos oyentes, un día más aquí a Con Ánimo de Lucro, un espacio dedicado a la economía, a la actualidad económica, desde el lado correcto de la historia, que es el de la libertad, la prosperidad y la propiedad privada. Arrancamos. Como verán, hoy no contamos con Luis Fernando Quintero aquí, que se va a ausentar previsiblemente algunos días, pero la actualidad económica sigue avanzando y hoy tenemos que hablar sobre la precariedad de los españoles. Una vez más, efectivamente. Sí, porque tenemos nuevos informes y en concreto uno que ha evacuado el Instituto Juan de Mariana, el que pone el acento en este problema que está generando el gobierno de Pedro Sánchez, que como decimos ha precarizado y está precarizando, porque continúa haciéndolo, a los españoles. Como decimos, esta institución ha publicado un estudio en el que concretamente mide el impacto que está teniendo el aumento descontrolado del salario mínimo interprofesional sobre el resto de los salarios. Es decir, es un informe dedicado a cómo la política económica y social de este gobierno, que adornan de solidaridad y también de buenas intenciones, no consiste más que en populismo, porque el resultado de esta política es la pobreza de la ciudadanía. Es curioso, ¿no?, que el gobierno que dice ser el más progresista de la historia, que dice que está preocupado por el bienestar de los ciudadanos y también por sus derechos, esté enterrando en la miseria a los españoles. Bueno, estos son los frutos del socialismo, como decimos siempre. Es una receta que se ha probado en incontables ocasiones, pero que aún así sigue demostrándose que es inútil, equivocada y perjudicial para la población. El título de este estudio no podría ser más acertado. Lleva por título Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico. Y es que es así, el dogmatismo igualitarista de los socialistas lo único que produce es pobreza. Y los resultados de este estudio son los siguientes, porque así lo avalan. Por un lado habla de la igualación salarial por abajo, siempre. Es muy difícil que la política, o casi imposible, digamos, que la política económica como tal iguale por arriba. ¿Por qué? Porque al final, si tú pones un salario mínimo, lo que estás haciendo es expulsando del mercado laboral a aquellas personas menos cualificadas, sobre todo los jóvenes, en buena parte los extranjeros, también que cuentan con menos cualificación muchas veces y que por tanto el mercado ahora mismo no va a valorar el producto de su mano de obra tanto como lo hace con otras personas. Evidentemente, si tú pones el salario mínimo, es decir, un precio mínimo en un mercado para estas personas por encima del valor de mercado de su producción, de su mano de obra, el mercado las expulsa y les abocas al paro. Bueno, pues lo que este informe pone de manifiesto es que entre los años 2018 y 2023 el salario mínimo interprofesional subió un 26% en términos reales y en el mismo periodo el sueldo más frecuente percibido en nuestro país subió de casi los 16.000 euros a menos, bajó de los 16.000 euros en total a los 14.000 euros anuales. Como consecuencia de esta senda tan divergente, dice el informe, la brecha entre el salario mínimo interprofesional y el sueldo modal, que es el más repetido en una población estadística, se ha reducido drásticamente. Y es que si hace años llegó a superar los 8.000 euros, hoy esta distancia es de poco más de 400. En términos porcentuales tenemos que la diferencia pasó del 40% al 3%. Del mismo modo, el informe mide el impacto por territorios y sectores, y lo que demuestra es que este salario mínimo interprofesional supera el 60% del salario medio en 42 de las 50 provincias de nuestro país y el 75% en 34 de ellas. En el año 2024, este salario alcanzó casi el 80% en Ávila, más del 77% en Zamora y casi el 76% en Badajoz, por poner algunos ejemplos. Y en el caso de las pymes, tenemos que representa hasta el 90,8% del salario medio en Ávila y el 85% en provincias como Murcia o Alicante. Otro de los problemas, como decimos, es que este precio mínimo pues lleva a la exclusión laboral, y también a la destrucción de empleo. Según el informe, la subida del SMI en 2019 eliminó hasta 174.000 empleos y el efecto acumulado entre el 19 y el 23 tendríamos que alcanzaría los 210.000 empleos, pudiendo llegar a 270.000 en el año 2024. A este respecto citan otro informe de Cepime que va un poco más allá y estima que hasta 2025 las empresas de menor tamaño dejaron de crear 350.000 empleos por el incremento indiscriminado de este salario mínimo. Por tanto, como muestra de la incidencia del SMI sobre la empleabilidad de los trabajadores que están dedicados a tareas de todo tipo, tenemos dos ejemplos.
Y es que solamente en agricultura y empleo doméstico se han destruido en este periodo 20.000 empleos y 14.000 respectivamente. Asimismo, el informe del Juan de Mariana detalla que hay otro impacto importante y es la distorsión estadística y la dependencia estatal, porque el gobierno se atribuye una caída del paro de 600.000 personas, hoy han salido los datos, ahora los comentaremos, pero los datos reales sugieren que el descenso es de apenas 70.000 personas, puesto que la reclasificación de fijos discontinuos, no activos, que no son ocupados, pero que tampoco se contabilizan en las estadísticas, supone casi el 90%, dice el informe. Mientras tanto, tenemos que el gasto en el ingreso mínimo vital se multiplica por 9, y esto es otra de las paradojas de este gobierno, que afirma ser el más concienciado con los derechos de la población. El objetivo realmente sería que cada vez menos personas cobraran estas prestaciones sociales y, por tanto, que el gasto público en estas prestaciones sociales también se fuera reduciendo año tras año. Sin embargo, lo que tenemos es lo contrario, como bien avala este informe, y como avala incluso también las declaraciones de los miembros del gobierno, porque en innumerables ocasiones han salido a felicitarse públicamente de que cada vez más personas cobran el ingreso mínimo vital. Lo cual, decimos, es paradójico, porque el objetivo debería ser el contrario, no que más gente cada vez dependiera más de las pagas del Estado. Evidentemente, esto es un problema, pero es que además el informe de Juan de Mariana habla del achatamiento salarial y de la menor movilidad social que se ha producido o que se produce, de hecho, como consecuencia de este tipo de iniciativas políticas. Dice el informe que España es el cuarto país de la OCDE con peor evolución de los salarios en las 3 últimas décadas. Y al acercarse el estudio al salario modal al mínimo, es decir, cuando el salario modal, que es el salario que más se repite en una población, se acerca más al mínimo, pues estos efectos se exacerban. Por tanto, tiende cada vez más al estancamiento de los salarios. Y por último, evidentemente, este igualitarismo salarial que propone el gobierno con la subida drástica del salario mínimo interprofesional lleva a la precariedad, porque un fuerte incremento de este precio mínimo en el mercado de trabajo genera y ha generado, como destaca el informe, un problema de precariedad, porque los salarios están cada vez más comprimidos, la productividad sigue estancada y, además de ello, tenemos cifras falsas de reducción del paro, como estamos comentando, y también datos crecientes de gasto asistencial. Y es que hay que poner el punto sobre la i en una cuestión, y es que los salarios solo van a crecer de una forma sostenida y realmente productiva conforme aumente la productividad de las empresas, de una economía, la productividad global. Que esto no se consigue dando ayudas, ni subiendo el salario mínimo interprofesional, ni nada. Esto se consigue incentivando la inversión tanto nacional como extranjera, y para ello lo que hay que hacer es reducir, quitar todo tipo de trabas a la innovación y al emprendimiento empresarial. Es decir, bajar impuestos y, sobre todo, no solo hablar en impuestos y también en carga administrativa a las empresas, a los autónomos, a las pymes, para que puedan producir y con ello, a la larga, una vez que la productividad aumente, los salarios reales, es decir, incluso descontando la inflación, tienden a crecer. Esto está demostrado en la teoría y también en la experiencia económica, en la historia económica, por mucho que lo nieguen desde el gobierno de España y cualquier socialista en general. Pero, como decimos, también hoy el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social han publicado datos de empleo y afiliación del mes de octubre. Como siempre, se felicitan una vez más, y luego iremos al detalle en estos datos, de que son los mejores datos o están entre los mejores datos de la historia reciente de nuestro país. Según estas cifras, como decimos, el paro registrado aumentó un 0,9% el pasado mes, pero desde el Ministerio de Yolanda Díaz destacan que se situó en una cifra que es menor, o sea, que es la menor de todo mes de octubre desde 2007. De hecho, inciden también en que desde el inicio de la serie histórica, comparable que empieza en el año 96, el paro solo ha bajado en octubre en 2 ocasiones, en el año 21 y en el 22. Y también presumen de que este incremento está muy por debajo de la media del mes de octubre y que de hecho también es un 65% inferior al promedio de los años 2001 al 2024. Del mismo modo, la Seguridad Social detalla que en el mes de octubre ganó de media algo más de 140.000 cotizantes respecto al mes anterior, habiéndose incrementado en un 0,6% el número de cotizantes, la afiliación. Y por tanto, desde este organismo aseguran que este es el segundo mayor repunte o crecimiento en este mes desde el inicio de la serie histórica. Sin embargo, el sindicato USO, que ya digo muchas veces que es el único de los pocos sindicatos fiables
de este país para hablar de las cifras de empleo, publica hoy su propio análisis de estas estadísticas y lo que detalla es que el triunfalismo del gobierno no está para nada justificado, porque nuestro mercado laboral está muy afectado por la estacionalidad y también la temporalidad. Además, detallan que en las estadísticas oficiales no se suman tanto los afectados por ERTE como los fijos discontinuos, que en total pues rozan casi o superan por lo menos los 750.000 personas que no se contabilizan en las estadísticas como parados, pero que tampoco trabajan. Y por tanto, lo que detallan a este respecto es que la cantidad de parados reales en nuestro país se situó en octubre en los 3,7 millones de personas. Asimismo, por ir terminando, el sindicato USO señala que desciende también la contratación indefinida porque en octubre de este año se han registrado unos 643.000 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan menos del 43% de todos los contratos. Esto supone un descenso de más del 3% sobre el mismo mes del año anterior. Y además explican que en magnitudes acumuladas se han realizado casi 5,5 millones de contratos por tiempo indefinido hasta este mes del 2025, representando un descenso del casi el 1%. Pero ¿por qué no se reflejan esto en una bajada del paro los más de 600.000 contratos indefinidos? Dicen desde USO. Bueno, porque pierden su empleo más que los que lo consiguen, porque hay una gran rotación en el mercado de trabajo, en los puestos y los empleos que se ofrecen. Por tanto, como vemos, el relato oficial del gobierno sobre cómo sus políticas sociales, y sobre todo en materia de trabajo, benefician a la sociedad, está muy lejos de ser real. Y vamos a analizarlo en el día de hoy en profundidad, tanto con representantes del sindicato USO como también con miembros del Juan de Mariana. Pero antes, como siempre, hay que acercarse a lo que trae Libre Mercado. Y lo hacemos con Laura García. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Que nos trae, como digo, la portada de Libre Mercado, porque hoy viene cargada de novedades. Por un lado, un par de piezas de Diego Sánchez de la Cruz, una sobre este tema, pero otra sobre los laudos a las renovables, que ya sabemos que el gobierno de España está incrementando la deuda de nuestro país porque se niega a pagar lo que debe. Así es, la Corte de Distrito de Columbia acaba de firmar el laudo de arbitraje favorable a una empresa de Luxemburgo y ha ordenado hacer efectiva pues esa compensación de 44 millones de euros que dictó ya el Tribunal del Banco Mundial. Y es que España acumula más de 1.754 millones pendientes de pago en condena firme y los frentes abiertos no se limitan a Estados Unidos. Así es, y además en Libre Mercado pueden encontrar otra pieza en la que informamos de cómo los vehículos con etiqueta B, el distintivo medioambiental, que ya saben, pues van a comenzar a sufrir restricciones ya el próximo año. Así es, todos aquellos coches que cuenten con una etiqueta B no podrán circular en Cataluña en los municipios que cuenten con más de 50.000 habitantes cuando superen ciertos niveles de contaminación. De hecho, la región ha previsto que para el año 2028 estos vehículos no puedan entrar en una zona de bajas emisiones. Del mismo modo, en Palma de Mallorca, los vehículos con el distintivo B tendrán limitado pues ese acceso a las zonas de bajas emisiones de la ciudad. Y con todo, en materia de vivienda, que es una cuestión que recurrentemente tenemos que analizar en este programa, tenemos que Vox, que pues está proponiendo medidas que en realidad se acercan mucho a las de la izquierda, a las propias del PSOE o de Sumar, porque exige más impuestos a fondos y fortunas extranjeras para evitar que se compren casas en España. Concretamente, la propuesta consiste en establecer un régimen fiscal específico y disuasorio para la adquisición de viviendas por parte de capital extranjero. Con estos ingresos generados, pues se quieren destinar íntegramente a financiar bonificaciones fiscales y ayudas directas para jóvenes españoles, además de a una promoción de vivienda protegida de acceso exclusivo para españoles. Claro, luego sacan la cuestión de la inmigración y demás, que nadie niega, bueno, al menos desde la derecha, que la inmigración ilegal, la inmigración irregular tenga que ser controlada porque genera luego otra clase de problemas. El problema de fondo de esta propuesta de Vox, que aunque la quieran adornar de elementos tradicionalistas o nacionalistas y anti-inmigración en buena medida, es que está señalando al capital extranjero, a los fondos de inversión, cuando esto es una medida propia, como decimos, de la izquierda, propia de Sumar, propia del PSOE. Y que nada incide como tal en la inmigración, en el control de las fronteras. Es verdad que tenían otra propuesta también para controlar las fronteras, pero a este respecto lo que están proponiendo, lo que están estableciendo es que el gobierno debería aumentar los impuestos a los extranjeros para con ello subvencionar bonificaciones o subvenciones a los españoles.
Esto, recordemos que hace unos meses, en mayo en concreto, el PSOE precisamente presentaba una propuesta para que se estableciera un impuesto del 100% sobre el valor de las viviendas a los extranjeros que las comprasen en nuestro país. Por tanto, como vemos, al final se dan la mano. Y por último, hay otro tema muy interesante y es el que nos trae Miguel Puga, que habla de cómo la dieta de los españoles refleja también la precariedad de nuestras vidas. Pues por un lado tenemos que el consumo de carne de vacuno ha caído hasta un 40% casi entre 2006 y 2023. En el caso del pescado fresco también se muestra una caída muy importante, ha llegado al 36,4%, y en cuanto al consumo de aceite de oliva, la caída es menor que en los otros productos, pero también llega casi hasta el 30% de ese consumo. Como contraposición, vemos que el consumo de carne de ave sí que ha crecido casi un 30% entre 2006 y 2023. Y ahora hay que acercarse también a la actualidad económica, conocer otros temas de relevancia en materia económica, pero hay que recordarles que este jueves tendremos aquí a Chencho Cervera, que es de Circa Jewels, que como saben es una empresa que se dedica a la compra de joyería de alta calidad. Y en varias ocasiones ya hemos contado con ellos en este programa, pero hay que seguir profundizando en el modelo de negocio que tienen y las oportunidades que ofrecen a todos los interesados en este sector. Así que ya lo saben, no se pierdan este jueves la entrevista con Chencho Cervera. Ahora sí, vamos a conocer más temas de actualidad en materia económica y comenzamos con los datos del paro. Pues el paro ha subido en 22.101 personas en octubre tras el fin de la temporada estival, pero siguen mínimos de 2007. Tras el incremento de octubre, el número total de desempleados se situó casi en 2,5 millones de personas, su menor cifra en un mes de octubre de 2007, según ha subrayado el Ministerio. Por otra parte, la contratación fija baja un 3,1% interanual y la temporal aumenta levemente, un 0,5%, mientras que el paro juvenil crece un 5,5%. Un mes más demostramos que el único camino para reducir el desempleo y hacer avanzar a nuestro país es claro. Es seguir ganando derechos para la gente trabajadora y garantizar condiciones laborales dignas. Desde hace 18 años no teníamos una cifra tan baja de desempleados en un mes de octubre. Donde antes había más precariedad, hoy hay un poco de esperanza. Lo dijimos desde el principio. Nuestras políticas estaban para proteger a quienes más lo necesitan. Y a este respecto contamos ya con José Luis Fernández Santillana, que es el director del Gabinete de Estudios del Sindicato USO. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parecen las declaraciones de Yolanda Díaz, que presume del mercado laboral de nuestro país? Bueno, la que no se consuela en este caso es porque no quiere, ¿no? Es decir que, bueno, ya está. O sea, esto es lo de... Depende con qué me compare, ¿no? Fíjate esta última frase de que hay menos precariedad y más esperanza. Bueno, pero hay precariedad. Si hay menos, es que sigue habiendo. Claro. Es decir, claro, al final, ella misma de alguna manera se está contradiciendo. El tema de fondo es que yo creo que hay que ser un poquito más humilde y decir la realidad de las cosas. Entonces, con los datos del mes de octubre, que teóricamente no sería malísimo, pero no es bueno en la medida que sube el paro, oiga, no puede ser bueno. Objetivamente es un poquito mejor que octubre del año pasado, vale, se lo compro, y es verdad, pero cuando uno analiza más datos de lo que hay en el ámbito del mercado laboral, dice, oiga, esto no está para tirar cohetes, ¿no? Sino al contrario, es para preocuparse. Claro. Y es preocupante, sí. Dime. No digo que es preocupante por dos motivos. En términos reales, de gente que está inscrita en el Servicio Público de Empleo y que no está trabajando, en términos reales estamos en el entorno de los 3,7, 3,8 millones. Uh-huh. Sí, porque al paro a los 2.400.000 números redondos oficiales hay que sumar los que están con disposición limitada, aquellos que están formándose, aquellos que buscan un trabajo con unas condiciones determinadas, y no olvidemos de sumar a los fijos discontinuos inactivos, que están por encima de los 740.000, más los más de 10.000 que están en ERTES. Oiga, y toda esta gente está cobrando prestaciones. Lo que es absurdo es que en alguna comunidad autónoma y en algunas provincias, donde se nota mucho la situación ligada a la excepcionalidad, haya más gente cobrando prestaciones que parados registrados. Oiga, pues esto no entiendo que no hay ningún fraude, sino simplemente son fijos discontinuos que están cobrando su prestación por desempleo, pero que no están contabilizando como parados.
Bueno, pues esta es la realidad de nuestro mercado de trabajo. Yo diría dos cosas más. Si esto fuese tan maravilloso, ¿cómo es posible que haya más de 38.000 personas a las que en un mes, en este caso en el mes de octubre, se les haga más de un contrato indefinido? Explícamelo. Eso es pluriempleo puro y duro, si no, no me cabe. O salvo que son contratos indefinidos que se resuelven y se les vuelve a contratar. Más de 38.000 personas se les hace más de un contrato indefinido en el mes. Bueno, bien, maravilloso. Es decir, ¿cómo se explica el teórico incremento récord de afiliación a la Seguridad Social con un incremento del desempleo? Oiga, ¿dónde están los 600.000 contratos indefinidos? ¿Dónde están? Así es. Porque si el paro sube, ¿dónde están? Yo te lo explico. Es muy sencillo. Se contratan 600.000 personas y se destruyen 600.000 puestos de trabajo. Vamos, se destruyen. Salen, en el mismo puesto de trabajo salen 600.000 y entran otros 600.000. Esto es lo que está pasando. O sea, esto se llama rotación pura y dura del empleo. Por tanto, en términos netos al final, pues no implica ninguna mejoría. Nada, para nada. Vamos, es curioso, ¿no? Es decir, a mí me gusta ser riguroso y yo creo que el Ministerio de Inspección de Trabajo tendría que actuar. ¿Cómo es posible que el último día de mes el saldo haya más de 200.000 bajas? Claro. Y de hecho, otra de las claves también es el número de prestaciones, que destacáis que crecen en casi en un 9% en total. Sí, claro, pero esto es la gran contradicción. Oiga, si tenemos un mes parado y crecen las prestaciones, claro, me lo explica. O sea, hay más beneficios de prestaciones que antes y, sin embargo, teóricamente menos parados. Es una gran contradicción. Pero fíjate que el último dato de altas en prestaciones son más de 500.000 de personas. Oiga, si se ponen de alta, 500.000 de personas es que han dejado de trabajar. Claro, y sin embargo, para estar contentos. Y sin embargo nos venden efectivamente pues un relato que no se ajusta con la realidad. En fin, pues seguiremos contándolo aquí en Con ánimo de lucro y para ello también te llamaremos en posteriores ocasiones. José Luis Fernández Santillana, que es el director del Gabinete de Estudios de Sindicato Uso. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes a vosotros. Un abrazo. Gracias. Y quien también ha reaccionado a los datos del empleo ha sido Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA. Así es, ha afirmado que, aunque hoy se presumirá de récord de autónomos en octubre, sectores tan importantes como el comercio se encuentran en caída libre, con pérdidas continuadas de afiliados. En concreto, Amor ha denunciado que el comercio ha perdido casi 13.300 autónomos en el último año y 36 comerciantes cada día de 2025. Y luego, por último, abriendo ya página internacional, tenemos que el índice manufacturero de Estados Unidos ha subido en octubre. Y se ha situado en los 52,5 puntos frente a los 52 anteriores, lo que supone acumular 3 meses de accesos. Standard & Poor's explica que las condiciones operativas mejoraron tanto en la producción como en los nuevos pedidos. Sin embargo, el crecimiento fue impulsado por el mercado interno, ya que las nuevas exportaciones disminuyeron debido a los aranceles. Y para cerrar, en materia empresarial, tenemos que Telefónica reduce el dividendo para este año, para el próximo año. Así, a la mitad, hasta 0,15 euros por acción, y busca crecer pues en defensa. El dividendo corresponde al resultado de 2026 y se abonará en junio de 2017. Esta decisión de la Teleco se debe a su intención de mejorar el balance y aterrizar la disciplina financiera de hierro de la que advirtió el presidente de Telefónica, Amartya Murtra, en la Junta de Accionistas del pasado abril. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por traernos la portada de Libre Mercado y también la actualidad económica. Muchas gracias, Rubén. Abrimos aquí en Con ánimo de lucro la página de la tertulia de hoy. Y como digo, 12:30 de la tarde, 11:30 en Canarias, toca ya abrir la tertulia del día de hoy y para ello contamos con Fernando Pinto, que es fellow, investigador del Juan de Mariana y también profesor de Economía en la Red Juan Carlos. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Rubén. Para analizar, como digo, este informe que habéis publicado, extenso informe en el que detalláis cómo la política social y laboral de este gobierno, como ocurre muchas veces, por no decir siempre, consigue los efectos contrarios a lo que se dice buscar, porque se habla de que los trabajadores necesitan más derechos, digamos, establecidos en la ley, que se necesita que el salario mínimo interprofesional crezca para blindar estos derechos. Dicen que se necesita la intervención del Estado para garantizar que la gente viva cada vez mejor.
Y sin embargo, cuando se ponen en práctica estas medidas, lo que ocurre es lo contrario. Bueno, lo que se observa fundamentalmente, tenemos dos indicadores en toda economía que son el resultado final de si las cosas se están haciendo bien o no y si la intervención por parte del sector público está teniendo los resultados que uno espera obtener, que es, oiga, pues mire, si reduce en este caso la ratio de pobreza y encima todos somos más iguales, pues probablemente iguales, quiero decir, cuando hablo de iguales en la parte de arriba de la distribución, que es lo que no estamos observando aquí, pues oye, la economía parece que funciona mucho mejor. Y este informe lo que delata de alguna manera es que con los propios datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de estructura salarial se observa cómo, pues en este caso, el salario mínimo interprofesional está protegiendo a un conjunto de trabajadores en términos salariales, sí, porque se está incrementando un 29%, pero el resto de la distribución salarial está cayendo estrepitosamente, lo cual desincentiva en muchos casos la productividad y esto en el medio y largo plazo tiene consecuencias, como todos podemos entender, negativas en términos de crecimiento. Claro, porque uno de los puntos que destacáis es que estas medidas al final provocan la exclusión de mucha gente del mercado laboral y por tanto se les condena básicamente al paro. Y esto al final viene reflejado, o ya viene reflejado previamente por la teoría económica básica, por mucho que la quieran negar. La teoría económica clásica pues ya nos dice que cuando uno establece un salario mínimo interprofesional que no está de acuerdo a lo que debería ser un salario mínimo interprofesional, es decir, una red mínima de protección de los trabajadores, pues lo que se va a dar es un resultado completamente opuesto. Es decir, se puede dar una no generación de empleo, o lo que es lo mismo, que se incremente la tasa de desempleo. Hay una evaluación por parte del Instituto ISEAC de Sara de la Rica y Lucía Gorjón, que a mí me gusta mucho porque está muy bien hecha, sobre la primera subida que se hizo por decreto del salario mínimo interprofesional con este gobierno, y lo que nos decía es que, bueno, en términos de desigualdad podía no tener unas consecuencias extraordinariamente significativas, por cierta reticencia a la hora de absorber empleos por parte del sector público, por parte del mercado de trabajo, lo cual, pues bueno, a mí me parece que deberían repetirse este tipo de evaluaciones para ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos movimientos que se han producido en el salario mínimo, porque lo que sí que tenemos claro es que estas subidas del salario mínimo a una gran parte de la población o de los trabajadores les está perjudicando claramente, y es lo que refleja el salario modal en este caso. Claro, porque el salario modal, como destacáis, se ha ido cada vez acercando más al salario mínimo. Efectivamente, aquí no se está evaluando ni lo pretendía desde los inicios ver si es la subida del salario mínimo la que está causando la caída del salario modal, porque entre otras cosas la metodología que utilizamos es mucho más sencilla y descriptiva. Lo que sí observamos es cómo, en la medida en la cual se ha producido un incremento del salario mínimo, que al final es un incremento en los costes laborales que asumen las empresas, que ha ocurrido con todos aquellos que, estando en la distribución salarial por encima del salario mínimo, con sus salarios. Y lo que se ve es que la brecha que había salarial, que era de casi 8.000 euros, o la diferencia entre ese salario más frecuente o salario modal y el salario mínimo, esos 8.000 euros pues se han convertido en apenas 400 euros, lo cual pues bueno, pues denota que estamos ante una situación crítica. Y crítica, cuando hablamos de crítica, hablamos de precariedad laboral, estamos hablando de calidad del empleo. La calidad del empleo se mide de muchas maneras, pero tenemos que tener en cuenta que la variable salarios es una variable muy importante. Y de hecho también otra variable sería la rotación del desempleo, que, como se está destacando en distintos informes, en realidad es bastante importante y ya ha llegado incluso a los empleos o a los contratos indefinidos en nuestro país.
Es que la señal es la siguiente. Si uno incrementa el salario mínimo interprofesional y da la casualidad que hay un trabajador que forma parte de la población ocupada actual, en el momento que a ese individuo que está ocupado actualmente se le despida por cualquier tipo de causa, a la hora de volverle a contratar, probablemente la empresa tome una decisión sobre el salario mínimo interprofesional, y es lo que podemos también observar si se observa lo que está ocurriendo con el salario medio, que en este caso no lo hemos incluido en el informe porque el informe consiste en dar sobre todo un insight, una señal para poner el foco sobre qué es lo que estamos haciendo y si realmente estas políticas que se hacen llamar sociales están funcionando o no. Claro, porque mucha gente cuando escucha salario medio se piensa que es el salario establecido, digamos, habitualmente en una sociedad. En realidad no es así. En realidad, cuando hablamos de salario medio, es una media, como indica su nombre, estadística entre el total, claro, una muestra, ¿no?, de la población. Sin embargo, como bien apuntas, lo que realmente nos importa a estos efectos es ver cuál es el salario modal, es decir, el salario que más se repite en una sociedad, para ver cómo generalmente se encuentra ese indicador, que en este caso sería el salario, en ese país. Eso es, el salario en este caso más frecuente. Y más frecuente significa que nos indica dónde está el pico de la distribución. Es decir, si nos estamos achatando o no en términos redistributivos y hacia dónde se está escorando la distribución, que en este caso pues es un escoramiento hacia la izquierda, es decir, hacia los, si dividiésemos en quintiles el resto de la masa salarial, hacia los primeros quintiles, es decir, los quintiles en términos de renta o de salarios más pobres. Y no sé si en términos, digamos, comparativos con países de nuestro entorno, ¿cómo estaría España precisamente a este respecto? Bueno, pues esto nos lo han dicho ya varios informes, sobre todo cuando hacemos las comparaciones con el resto de países de la OCDE. En España, en los últimos 30 años, los salarios reales han subido un 2,76%, cuando en la media de los países de la OCDE se ha producido un incremento del 30%. Luego, bueno, pues este es un indicador que no hace falta que en este caso tengamos que remarcar en exceso, pero es que es lo que hay. Si en 30 años solo hemos sido capaces de subir un 1% cada década, pues imaginémonos lo que está ocurriendo. Y no sé si convendrás conmigo en que en realidad lo que se necesita para que aumenten los salarios a la larga y de una forma sostenida y realmente basada en una creación de riqueza y de producción económica en un país es que se eleve la productividad global de la economía. Y para ello lo que hace falta es una política económica realmente en otro sentido, que incentive esta inversión. Sí, el problema, Rubén, es cuando estamos enfocando desde el punto de vista técnico la economía como una economía del corto plazo. Si uno observa y estudia y ha ido a primero de carrera de cualquier grado de economía de este país, se dará cuenta de que pues bueno, la ligazón que hay entre productividad y salario es irrevocable, aunque, repito, hay muchos compañeros que creen que no es así, y esa productividad es clave en la determinación del crecimiento económico del Producto Interior Bruto en el medio y en el largo plazo, y también en el corto. Es decir, si no incentivamos la productividad, si no hacemos que nuestras empresas puedan ser más competitivas, que no necesariamente, como estamos observando, se hace vía salarios. Muchas veces no tocar el salario mínimo no significa, en este caso, que no vayas a ser más productivo, y que en términos de renta o de salario del resto de la distribución, que son por definición algo más productivos que aquellos que se encuentran cobrando el salario mínimo, porque si no, entonces sí que estaríamos haciendo las cosas mal, pues tendríamos consecuencias mucho más positivas. Pues el compañero que seguro que conviene con nosotros en esto es Santiago Sánchez, que ya está al teléfono. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días. Que es fellow investigador también del Juan de Mariana y además profesor de Economía en Santiago de Compostela. Que, bueno, estamos comentando cómo la productividad incrementa al final los salarios de una forma, digamos, realmente sostenida y basada en la riqueza, pero precisamente lo que este gobierno ha hecho es incrementar pues los subsidios, los ingresos mínimos vitales, las prestaciones sociales, y en el estudio comentáis que a este respecto que en realidad lo que ha producido es una trampa de pobreza.
Sí, el Instituto G. de Mariana, que ha publicado este informe, Igualitarismo Salarial y Empobrecimiento Económico, al final lo que estamos haciendo es un análisis de los efectos de las subidas del salario mínimo interprofesional que se vienen produciendo en los últimos 5 años. En concreto, ese salario mínimo ha aumentado un 26% en términos reales. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que España se está igualando, pero por abajo. Porque ahora mismo el salario más frecuente, el salario modal, se encuentra alrededor de los 14.000 euros. Esto significa que hay una diferencia apenas del 3% entre el salario modal, el salario más frecuente en nuestra economía, con respecto al salario mínimo interprofesional. Es decir, normalmente, si entrevistamos a una persona y le preguntamos cuánto gana al año, lo más normal es que nos diga que cobra el salario mínimo interprofesional. Estamos haciendo el salario mínimo el salario más común entre los trabajadores. Y hace apenas 5 años la diferencia entre el salario típico y el salario mínimo era del 40%. Es decir, sí, estamos aumentando el salario mínimo, pero no están aumentando los salarios de los trabajadores. Al menos buena parte de los trabajadores no están viendo aumentando este salario. De hecho, si cogemos los datos de la OCDE de las últimas 3 décadas, lo que comprobamos es que en términos reales no vemos un aumento significativo de los salarios es decir, llevamos con unos salarios estancados durante décadas, y esto es por un mal funcionamiento de nuestra economía y principalmente porque no se está aumentando la productividad. Bueno, y a esto, Santiago, perdona que te interrumpa, hay que añadirle que es que estamos midiendo la calidad del empleo y si somos más o menos precarios solo utilizando el salario, pero es que en España los indicadores de burnout, es decir, de quemazón en el empleo, es decir, es que están mucho peor que hace una década. Entonces, yo creo que aquí se pone de manifiesto una de las señales, que es la señal básica que uno relaciona además con la productividad, pero es que nos estamos comparando con países que si uno ve la tabla y la distribución, pues probablemente no son muchos de ellos a los que desearíamos asemejarnos, y yo creo que esto es uno de los problemas básicos que tiene la economía española. También siempre me hago la misma pregunta, que es ¿dónde queremos estar? Y yo creo que llevamos muchos años haciendo políticas que no, el salario mínimo, que debería ser una red mínima de protección, la hemos convertido en una red frecuente de protección, es decir, que la gente al final pues se agarra a ella para minorar sus costes laborales, y eso es, a mi juicio, es terrible. Bueno, como comentáis en el estudio, si miramos la variación de los salarios reales en los países de la OCDE entre el 94 y el 2024, España es el 4.º país por la cola, solo por encima de México, Japón e Italia, en estos términos. Y luego esto tiene otra derivada, que es el coste que supone para el Estado, para el gasto público, porque también explicáis que hay ahora mismo unas 7 millones de personas en nuestro país que están capturadas, decís, en esta tela de araña, esta red de subsidios que hacen una trampa de la pobreza, un círculo vicioso que les impide salir de ahí. Y esto tiene un coste, comentáis, de unos casi 30.000 millones de euros anuales y redunda, como decimos, en el gasto público. No sé, Santiago. Sí, efectivamente. Lo que comentamos es que hay aproximadamente 7 millones de personas que dependen de subsidios, ayudas y pagas. Y como comentaba Fernando, al final es lógico tener una red de seguridad, pero esa red de seguridad debe ser subsidiaria, y lo que estamos viendo es que realmente ya está afectando a muchísimas personas. Ya no es una red mínima, sino es una red que empieza a ser la más frecuente entre los trabajadores. Y claro, yo está bien tener esa red de seguridad, pero yo lo que aspiro es que ninguna persona tenga que necesitar el pedir una ayuda al Estado, que gracias a su trabajo pueda tener un nivel de vida adecuado. Pero si al final lo que estamos consiguiendo es que el salario más frecuente coincida con el salario mínimo interprofesional, evidentemente numerosas personas van a necesitar este tipo de ayudas para complementar incluso ese pago en el mercado laboral, o incluso que no puedan acceder al mercado laboral, porque también hay que tener en cuenta aquí una falsedad, y es con respecto a los hijos discontinuos. Con respecto a los hijos discontinuos, sabemos que aproximadamente el 90% de los fijos discontinuos realmente no están trabajando, simplemente que hay una reconversión de los no activos a ocupados, pero realmente no están trabajando, y por lo tanto tendríamos que al menos
reducir la cantidad de personas que están ocupadas si medimos bien la tasa de desempleo. Y al final esto tiene un coste anual de 28.500 millones de euros. Es lo que cuesta las malas políticas de empleo y un mal diseño también de las políticas de subsidio que existen en nuestro país. Estoy completamente de acuerdo, pero también es que yo muchas veces escucho barbaridades por parte de los hacedores de políticas públicas, como estamos orgullosos de que haya tenido acceso al ingreso mínimo vital 2 millones de personas, pero bueno, ¿cómo puede estar usted orgulloso de que 2 millones de personas en este país se tengan que beneficiar de algo que debería de ser, como bien apuntaba Santiago, algo residual? Quiero decir, no, aquí tenemos que hacer del país un país productivo, un país donde se produzca más con al menos con el input que ya tengamos en la economía, producir o mejorar el output que tenemos y redistribuirlo de una manera equitativa. Pero yo cuando hablo de equidad, lo que hablo es de una equidad correspondida, es decir, en base al mérito, al esfuerzo y al trabajo de cada individuo y del valor que añade en el mercado, ¿no? Eso es lo que tenemos que pretender. Y si no, pues estamos ante una economía con la cual yo personalmente, obviamente, no comparto ningún tipo de valor. Es decir, y apuntaba también Santiago, y es muy importante, nos estamos fijando en salarios y también tenemos un componente de temporalidad que es muy importante. Es decir, ¿dónde se encuentra España en términos de temporalidad? Es que estamos a la cabeza de Europa en precariedad si tenemos en cuenta la temporalidad de los contratos. Ya no podemos medir la situación del mercado laboral en España haciendo únicamente alusión a la tasa de desempleo, que era tradicional era un rasgo, ¿no?, identificativo de nuestro mercado de trabajo. Ahora tenemos que mirar otras muchas variables que ya llevamos apuntando a ellas, al menos muchos economistas que hemos trabajado en mercado de trabajo durante muchos años, que es, oiga, ¿cómo estamos en términos de temporalidad? ¿Cuáles son las condiciones de empleo? ¿Por qué los contratos indefinidos cada vez duran menos y se utilizan como sustitutivos de los contratos temporales? ¿Por qué los fijos discontinuos no terminan de contabilizarse de una manera real o cierta? Pues bueno, pues es que esto todo es sobre lo que tenemos que reflexionar. Este trabajo, además, pues bueno, no cuesta nada. O sea, el trabajo que yo he hecho junto con Diego Sánchez de la Cruz no es un trabajo que cueste muchas horas, son sus propios datos, están en el INE y solo tienen que fijarse en hacia dónde queremos ir y dónde estamos yendo, ¿no? Y esas diferencias yo creo que nos están también, porque yo creo que el debate en términos técnicos está completamente polarizado, pero hasta un punto que aquí nadie asume las consecuencias de sus errores, ¿no? Yo he recibido mensajes y he recibido llamadas de compañeros a raíz de esta publicación, que ya había hecho alguna previa yo por redes sociales de lo que se nos venía, y bueno, pues casi no te voy a decir agresivos, ¿no? Pero con cierto grado de sectarismo. Y he dicho, pero si no he hecho nada que no podáis hacer vosotros, quiero decir, he deflactado 2 series, las he puesto juntas y he dicho, esto es lo que yo creo que pasa, ¿no? Y ahí están los datos, y ahí esto yo creo que tiene que servir al revés, tiene que servir para reorientar a lo mejor las políticas públicas, claro, en términos laborales. Sí. Y precisamente, Fernando, ¿no crees que esto puede también tener un componente de objetivo político o quizá, no sé si... quizá también algo de ignorancia económica, porque estamos viendo cómo la ministra de Trabajo, en lugar de fomentar el trabajo precisamente, lo que aboga es por lo contrario, es por reducir el número de jornadas de trabajo y también aumentar el control a los registros laborales. Incluso propone que Inspección de Trabajo pueda tener acceso en remoto y a tiempo real a todo tipo de información de los trabajadores. Esto, Fernando, tiene parte... O sea, ¿es más un componente ideológico, de ignorancia, o de un objetivo político de decir, es que no es que queremos que la sociedad se empobrezca para que depende del Estado? No, esto es una absoluta negligencia. Es decir, saben perfectamente lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Lo que pasa que yo he descubierto que cuando la gente no conoce realmente lo que está sucediendo en la calle, y yo he estudiado hace una semana, presenté un informe sobre pobreza infantil y vi las carencias materiales que tienen todavía los niños en España, pues bueno, cuando uno no toca la calle
calle, pues está sobreviviendo a base de soflamas en este caso, que yo no comparto para nada, que es abolición del trabajo, porque eso es lo que dijo la ministra hace unos años, abolición del trabajo, porque no nos va a hacer falta trabajar, por lo visto. Bueno, pues este tipo de barbaridades que se sueltan así y que yo creo que tienen un componente ideológico muy importante, y sobre todo lo que tienen es un componente de no querer poner sobre el debate los problemas reales de los españoles que se levantan absolutamente todos los días a trabajar y que cogen el coche y que se comen un atasco en Madrid y que llegan a su puesto de trabajo y su salario cada vez por el mismo trabajo es menor en términos reales, repito. Hemos vivido una década donde la inflación ha sido la que es y los salarios han perdido un poder adquisitivo, todos lo notamos, creo que no hay que ser... Entonces, yo realmente todos los estudios que hago para cualquier tipo de think tank, y este concretamente de Juan de Mariana, me surge la idea en la calle. Quiero decir, yo cuando voy por la calle noto que me cuenta el taxista, noto que me cuenta la empleada del Corte Inglés y me lo traigo a las cifras. Y cuando veo las cifras digo, pues puede que tenga razón. Claro que cuadra. Eso es la realidad, que están fuera de la realidad y están fuera de la realidad por motivos en un importante porcentaje meramente ideológicos, porque yo te aseguro que yo lo que hago es intentar identificar el problema, ponerle una cifra y luego, que es en lo que estamos trabajando, e intentar evaluar si las políticas funcionan o no. Y está trabajando multitud de gente en AIREF, en think tanks, o sea, que esto no... Y con datos del gobierno oficiales, que no es que... no tenemos otra. Santiago. Y eso que, desafortunadamente, hay algunas estadísticas que todavía no están disponibles a pesar de que ya tienen un presupuesto para crearlas. Que estoy hablando en concreto de una estadística que relaciona la actividad a partir de datos administrativos que se llama ERADA, que lo que hace es cruzar información de la Seguridad Social con el Ministerio de Trabajo y así poder dar el número real de afiliados, porque normalmente una persona puede tener varios empleos y por lo tanto cuenta con varias afiliaciones. Entonces lo que queremos saber es el número real de afiliados, no de afiliaciones, y después también el número de trabajadores fijos discontinuos del que hablábamos antes, que tenemos aproximaciones pero no sabemos exactamente cuántos fijos discontinuos tenemos y cuáles de ellos no están trabajando. Y esto no aparece oficialmente en los datos de paro. Y estamos esperando a esta estadística, que repito, tiene un presupuesto de alrededor de 1 millón de euros, que ya está desarrollado para el INE, que tenía previsto publicar durante el verano o antes del verano, y aquí vemos que el gobierno, pues de hecho, ha impedido la publicación de esta estadística, dice que por problemas metodológicos. Bueno, pues al final, para los que hacemos este tipo de... Santiago, qué ocurrencias tienes, ¿no? Que unan los datos de la Seguridad Social con los datos del Ministerio de Trabajo. Es que, bueno, les estás pidiendo, yo que trabajé y supongo que tú en alguna ocasión también te habrás enfrentado a lo que es la muestra continua de vidas laborales, ya verás tú lo cómodo que es trabajar con ella, ¿no? De la cual no obtienes ni siquiera un triste agregado del que te puedas fiar tú mismo y lo acabas de hacer tú, ¿no? O sea, es que es terrorífico y en efecto es lo que dice Santiago, si es que al final nos toca tirar de los datos que tenemos, porque los datos que tienen presupuestados y no sacan adelante, pues es que podemos estar esperando, y estamos hablando de evaluadores, en mi caso, que yo lo hago de forma absolutamente gratuita. Quiero decir, yo estoy en la universidad, suelo hacer evaluaciones que las utilizo como un artículo científico a posteriori, porque a mí me viene bien, ¿no? Publicarlo en una revista de impacto, y se lo estás dando al gobierno y le estás diciendo, mire, por aquí yo creo que tienen que ir las cosas, luego que él haga lo que quiera, pero que tenga un dato fiable. Pero claro, es que las estadísticas que tenemos son las que son. Tenemos una encuesta de estructura salarial que es cuatrienal, tenemos la encuesta de coste laboral, tenemos la EPA, no hay un solo registro administrativo, sabiendo todos nosotros que existen perfectamente, del que podamos obtener evaluaciones como se hace en cualquier otro país, Austria, Estados Unidos o Reino Unido. Pues bueno, pues hacemos lo que podemos y esa es una de las dificultades que yo he puesto siempre de manifiesto. Creo que el ex gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, siempre ponía encima de la mesa, yo recuerdo haberle escuchado en varios momentos, que hay que evaluar ex ante y ex post todas las políticas públicas. Y yo siempre le decía, digo, cuando nos dejen los registros administrativos, digo, porque si no, es que no tenemos nada que hacer. O vamos a dar palos de ciegos, salvo con estos agregados que nos ofrecen y que podemos dar señales y evaluar más o menos algunas políticas públicas, pero no todas. Y claro, luego esto, bueno, nos quedan menos de 5 minutos para terminar, pero
hay que apuntar una cuestión, y es que esto no simplemente se queda en un problema de salario, sino que además tiene otras consecuencias, como por ejemplo que la brecha en términos de renta per cápita en España esté creciendo en comparación con la de Europa en general. Fernando. Sí, bueno, efectivamente, al final el 85% de la renta de los individuos son los salarios. Si los salarios se descompensan, pues te puedes imaginar que las desigualdades en términos de renta, en este caso de renta per cápita, pues también. La renta per cápita en España es el indicador más estable del mundo, porque es que no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo y llevamos cobrando lo mismo, o llevamos obteniendo las mismas rentas durante bastante tiempo. Esto no significa que no tengamos más comodidades o podamos vivir mejor que nuestro tatarabuelo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pues que la redistribución que se hace de aquello que el Estado de alguna manera decide absorber de los ciudadanos que trabajan, pues probablemente no está teniendo el efecto esperado. Santiago, en un minuto, como mucho. Vale, un poco lo que comentaba Fernando. Realmente tenemos unos salarios estancados en términos reales. Podrán crecer en términos nominales, pero en términos reales, que es lo que importa, una vez descontado el efecto de la inflación, pues al final el ciudadano, cuando va a hacer la compra, puede comprar menos con el salario que le llega. Habíamos dicho que apenas había subido en torno a un 3% en 3 décadas, cuando otros países como Irlanda, Suecia o Alemania pues tienen un aumento de en torno al 50-150%. 50-150% con respecto al 3% de España. Esta es la evolución de los últimos 30 años por culpa de una mala política laboral. Tenemos un mercado laboral muy deficiente y después, por encima, pues ese problema que tenemos de productividad derivado, pues entre otras muchas cuestiones, a la burocracia que todavía abunda en nuestro país y mucha, y a esas barreras laborales que existen en nuestro país. Y si mejoramos nuestro mercado laboral, si reducimos la burocracia que tenemos en nuestro país, pues probablemente podamos pensar en aumentar la productividad y los salarios. Si no, solo nos queda esperar a que aumente el salario mínimo interprofesional y que se convierta ya en el salario más común de todos los trabajadores. Bueno, pues ojalá desde el Gobierno de España os hagan caso, lean este informe, vean este programa, que por cierto nos consta que alguna vez sí que lo ven, y se pongan manos a la obra para realmente llevar a España en un camino hacia la prosperidad y la riqueza económica. En fin, muchas gracias, Santiago Calvo. Y también a Fernando Pinto, de Arri Juan Carlos, que ha tenido la amabilidad de acercarse hoy aquí a los estudios de radio para analizar el informe de Juan de Mariana. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ahora ustedes se quedan con el boletín informativo de Es Radio, pero volvemos a la 1 para conocer la actualidad de mercados. Y 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias, abrimos aquí con ánimo de lucro página de mercados. En un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil de nuestro país, está en torno a los 15.870 puntos, rozándolos y perdiendo en la sesión de hoy hasta el momento un 1,04%, siendo Acciona Energía, Enagas y Acciona las empresas que más ganan y las que más pierden Telefónica, ArcelorMittal y Fluidra. Y para conocer en profundidad lo que ocurre hoy en materia financiera tenemos ya a Vicente Baró de Finec. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues pendientes de lo que ocurre con el IBEX 35 porque en los últimos días, al final de semana, superó máximos históricos, pero hoy tenemos que cae sobre todo lastrado por Telefónica, ¿verdad? Sí, bueno, yo diría que casi exclusivamente por Telefónica, ¿no? Es una caída muy fuerte la que está teniendo el valor. Ahora lo estoy viendo más de un 10%. Sí, la verdad es que se ha truncado ese buen comportamiento, esa recuperación que llevaba la acción en el año. Se truncó primero con la injerencia política, el cambio en la dirección y bueno, con este nuevo plan, pues hombre, evidentemente a los accionistas nunca les gusta que les recorten el dividendo, es un recorte muy fuerte el que aprueba con cargo a los resultados ya del año siguiente. Es un 50%, pues lógicamente pues muchos inversores que confían en ese dividendo pues recortan, al anunciarse recortan su posición, venden acciones, muchas casas de análisis pues reducen sus estimaciones para la compañía. Hay que tener en cuenta que el crecimiento, ¿no? El negocio pues, prácticamente no crece, o sea, no solo ha pasado, sino que a futuro
en el plan estratégico son también crecimientos muy bajos, ¿no? Eso comparado pues con las grandes tecnológicas, con las compañías pues más innovadoras y demás, claro, genera un caldo de cultivo pues que explica eso, ¿no? Que explica que el valor esté teniendo estos recortes tan fuertes. ¿Y tiene tanto peso Telefónica en el IBEX como para hacerla caer pues ahora mismo más de un 1%? Bueno, el peso de Telefónica es amplio. Es verdad que la clave ahora mismo en el IBEX son los bancos, que además por la subida tan fuerte que han tenido, digamos así, son los que han ocupado el IBEX hasta arriba. Pero claro, es que es una caída del 10% en uno de los top valores españoles, ¿no? Entonces, además, no solo eso, o sea, cuando hay una caída de este tipo, de alguna manera, pues también hay muchas cestas referenciadas al IBEX que a lo mejor reducen participación porque tienen precisamente posición en Telefónica relevante. Entonces, claro, eso explica también la caída de la bolsa. Tampoco no está siendo tampoco un día bueno en conjunto de mercados como si ha sido en el pasado, ¿no? Pero en el caso concreto del mercado español, pues evidentemente sí es el impacto importante que tiene. En cualquier caso, hablando de la bolsa española, precisamente la semana pasada rozaba máximo, superaba y marcaba máximos históricos, pero una cosa que siempre ha apuntado Luis Fernando Quintero es que esto depende de cómo se mida, porque si lo midimos con dividendos, tenemos que en realidad la bolsa hace tiempo que ya lleva un ascenso bastante importante. ¿No, Vicente? Vicente, no sé si hemos perdido a Vicente Baró. No sé, bueno, pues vamos a intentar recuperar la llamada con Vicente. En cualquier caso, hay que comentarlo, como digo, que cuando hablamos de que el IBEX 35 está en máximos históricos es porque se mide sin los dividendos que pagan las empresas a los accionistas de estas compañías. Porque si lo medimos con dividendos, el total return del IBEX 35, que siempre saca a colación Luis Fernando a este respecto, tenemos que, hombre, en realidad la evolución del IBEX 35 a este respecto y tampoco es, digamos, que ya hace tiempo que viene creciendo, y por tanto el que hubiese invertido hace 10 años, pues aunque parecería que si lo medimos en dividendos este IBEX 35 no ha obtenido ganancias hasta ahora, en realidad sí que las lleva teniendo hace mucho tiempo. Pero hay otros temas de actualidad. No sé si ya hemos recuperado a Vicente Avaro por teléfono. Y aquí estoy. Que se nos había caído la llamada, parece ser. ¿Qué ha pasado? Nada, no te preocupes. Y era para preguntarte ahora ya por lo que ocurre al otro lado del charco, en Estados Unidos, donde hay muchos indicadores que, por un lado, tenemos la política monetaria, que se ve afectada por los datos de empleo, los datos de inflación, de crecimiento económico, y en este contexto Wall Street parece que no está tampoco teniendo muy en cuenta, está ignorando más bien el cierre del gobierno federal. Sí, es sorprendente, ¿verdad? O sea, si pasa el día de hoy, que tiene pinta, va a ser ya el cierre más largo de la historia. O sea, ya son muchos datos que no se están conociendo, incluso que no se están recopilando, y al mercado le está dando bastante igual. Es verdad que hay una fuerza que está empujando mucho hacia los resultados de las tecnológicas. Antes hablábamos del peso de los bancos en el IBEX, pues en el caso de Wall Street, pues ahora mismo la clave en los índices son las tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Y la sesión de resultados es que ha sido bastante buena. Es verdad que siempre decimos, con las valoraciones actuales se está descontando un mundo perfecto. Es que los resultados, la verdad es que han sido casi perfectos. Había un poco de dudas por esos despidos tan fuertes que iba a anunciar Amazon, pero Amazon ha dicho que es un tema muy particular relacionado con el exceso de gente que se contrató para el COVID y demás. Las más relacionadas con la IA lo están haciendo muy bien, anunciando grandes inversiones. Entonces, bueno, eso ha sido el motor de los resultados en Wall Street, ¿no? Habrá que ver ahora, cuando pase un poco este optimismo, esta euforia que se ha generado con los resultados, y veamos los datos del conjunto de la economía según vayamos conociendo más, qué va pasando, ¿no? Pero realmente es sorprendente. A mí lo que me dicen los gestores es que si se prolongara mucho más, entonces ya empezaría a ser un problema real. Que todavía hay, ahora mismo en esta fase de la historia, pues hay muchos datos que se pueden suplir, ¿no? Los oficiales, pues pensemos en todo lo que hay online, ¿no? Todas las estadísticas que hay online, y eso sirve de momento para ir avanzando, pero claro, llega un momento en el que no se sabe si la Fed puede cometer un error al no tener
datos oficiales buenos, en fin. Creo que a mí me está sorprendiendo los gestores, lo que me transmiten de momento es que a ellos en su día a día todavía no les está afectando en exceso a la hora de valorar datos. Y precisamente hablando de la Fed, los analistas pues esperan que al menos para final de año ya haya reducido los tipos de interés en 2 ocasiones más. ¿Tú crees que esto es posible o que en realidad, en función de los datos que puedan aparecer, por ejemplo, en materia laboral, pues la Fed tomará otro camino al tomado hace una semana? Bueno, yo creo que, tuvimos la reunión de la semana pasada en la que hubo bajada de tipos y probablemente habrá en la de diciembre. Yo creo que eso va a ser y un poco, si nos vamos a las herramientas que miden lo que se está viendo en mercado, pues más o menos lo que se está poniendo en precios es eso, una bajada más en diciembre. Siguiente, pues ya serían en enero. O sea, ahora mismo lo que queda ahí, solo nos queda esa reunión del 10 de diciembre. ¿Qué dice el mapa de puntos? Pues algunas bajadas más que el año que viene. Yo creo que en la de diciembre, de momento, sí se producirá, pero no está tan seguro que haya en las siguientes. O sea, yo creo que ahí sí que va a depender mucho de los datos que haya, pues de cuánto se alargue el cierre precisamente del gobierno, porque empezaría a tener un impacto en el crecimiento si se prolonga mucho tiempo, y por ahí andará. Pero sí, yo espero una bajada de tipos en diciembre, creo que es lo que espera el mercado. Pero de nuevo, tendremos que ver si se van conociendo nuevos datos para tener más certidumbre. Pues estaremos pendientes. En todo caso, desde FinEC también ponéis en marcha otro tipo de iniciativas, no solo la información financiera, sino también la formación y la búsqueda de talento, ¿no? Y hoy, precisamente, a las 6 de la tarde, tenéis la final de vuestra segunda edición del FinEC Talent. Coméntanos un poco en qué consiste esto y para interesados para otras ocasiones, pues cómo pueden acceder a la información y dónde se pueden registrar. Sí, la verdad es que a nosotros nos gusta un poco innovar también en los eventos que hacemos, ¿no? Y se nos ocurrió hace un par de años pues hacer un evento en el cual conectáramos al talento presente y futuro en la gestión de carteras en asesoramiento patrimonial, ¿no? Entonces, pues hemos seleccionado unas universidades que han aceptado participar, que son el IEB ICADE y la Universidad Carlos III de Madrid. En cada universidad ha habido un pequeño concurso interno del que ha salido un finalista que tiene que hacer una propuesta de inversión para un cliente que les proponemos, ¿no? Para un caso ficticio, pero bueno, basado en clientes reales, al que tiene que hacer una propuesta de asesoramiento patrimonial. Entonces, bueno, esta tarde a las 6 lo hacemos en directo en finec.com y en nuestro canal en YouTube, quien lo quiera ver, en un formato muy chulo, muy televisivo, muy innovador. Pues estos equipos defienden delante de un jurado compuesto por profesionales de primer nivel del mundo de la gestión y el asesoramiento su propuesta, ¿no? Entonces lo hacen con el cliente, hay público, hay votación en directo. ¿Y cuál es el premio? Es una cosa muy chula, quien lo quiera seguir, y lo que buscamos es eso, que ese nuevo talento, esa gente que viene, que quiere dedicarse a este mundo, pues tenga contacto con los profesionales, ¿no? Durante el último mes han tenido mentorías con algunos de los selectores y los gestores de fondos más importantes del país. Así que bueno, a ver cómo han ido mejorando sus propuestas. El que lo quiera seguir, ya sabes, esta tarde a partir de las 6 en FinEC o en nuestro canal en YouTube. Pues muchas gracias, Vicente Baró, por habernos brindado este análisis en el día de hoy de mercados, también por habernos pues informado de las iniciativas que tenéis en FinEC. Estaremos muy pendientes de ellos, de todo ello, y vamos, a cualquier interesado pues que se registre también y participe en las próximas ediciones, que esto está enfocado, como decía, sobre todo a alumnos de finanzas que puedan pues poner en valor su talento financiero. Muchas gracias, Vicente, y buenas tardes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Y seguimos en Con ánimo de lucro ahora para recordar una de esas entrevistas que hemos hecho a José Ruiz de Alda, profesor de la Marroquín, en la que nos ha hablado de algunos libros importantes que hay que conocer para profundizar en la economía. Y llegamos a una de las secciones más esperadas de las que tenemos en Con ánimo de lucro, la que cada semana nos trae a José Ruiz de Alda, asesor de CIMA y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Amigo de este programa, José, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí, como siempre. La verdad que es un ratito muy agradable el que tenemos aquí, porque hablamos de liberalismo, hablamos de inversiones y hablamos de los títulos que nos han hecho aprender más en liberalismo y en inversiones, en economía, en definitiva.
y además pues recomendando esos títulos que hemos leído a veces yo, a veces tú, a veces los dos en este tipo de materia, y que al final la gente pues va tomando nota y se va haciendo su pequeña biblioteca. Es la biblioteca con ánimo de lucro. Y hoy además nos traes un título de un amigo común. Efectivamente. Que es Juan Ramón Rayo, nuestro amigo Juan Ramón Rayo. Sí, el libro es Una revolución liberal para España, y además, bueno, como comentas, pues nos viene muy bien, porque a mí personalmente este libro lo leí hace varios años y bueno, me encanta poder volver a estos libros que me han aportado algo, nos han aportado algo, ¿no? Y poder contárselo a nuestros oyentes. Sí, es verdad que Juan Ramón, digamos, ahora todavía está, casi podríamos decir, en promoción de Anti-Marx, esa casi enciclopedia que se sacó el año pasado, hace 2 años fue cuando lo estrenó, cuando lo presentó, y la verdad que es un tratado espectacular, muy importante, puede ser quizá una de las obras más importantes de su carrera hasta la fecha, pero esta Revolución Liberal para España es un libro, yo creo que muy útil conceptualmente hablando, ¿no, José? Entre otras cosas porque plantea una hipótesis de entrada que yo creo que muchos nos hemos preguntado más de una vez, ¿no? Es decir, vamos a ver, si tú que eres súper socialista estás pidiendo esto, que yo también lo pido, ¿por qué quieres hacerlo por el camino equivocado? El que nunca conduce a eso que quieres. Es decir, todos queremos vivir mejor, todos queremos tener una prosperidad mayor, tener un sistema sanitario mejor, unas infraestructuras mejores, una educación más accesible y mejor. Es decir, queremos mejorar en todo. Pero hay 2 maneras de momento de interpretarlo. Una es dándole más poder al Estado para que lo consiga, y nos damos cuenta que cuanto más poder tenemos, menos buena es la sanidad, la educación, digo, más poder tiene el Estado, y hay otra manera de conseguirlo, que sería esa gran revolución liberal para España que propone Rayo, ¿no? Totalmente. Y a diferencia un poco del libro que comentabas de Rayo, de Anti-Marx, que es un libro en el que disecciona todo el pensamiento de Marx y lo analiza incluso en el alemán originario, y digamos que es un libro mucho más complejo en el sentido, y mucho más teórico en el sentido de diseccionar la teoría del Marx y tratar de primero diseccionarla y luego rebatirla, ¿no? Punto a punto. Correcto. Este libro es un libro que, en mi opinión, pues para la mayor parte de la gente que no es tan teórica, es más interesante, porque es un libro que nos da las pautas para transformar un Estado o un país como es el español, que es un país pues tirando a bastante socialista en el sentido de la intervención que tiene el Estado y el peso que tiene el Estado en la economía, pues hacia un país mucho más liberal, ¿no? Y además, permíteme que te diga que es especialmente de actualidad, o está de actualidad especialmente porque no se le escapará a más de uno que tiene mucho que ver con lo que está haciendo Milei en Argentina. Es decir, es un poco la guía muy similar a la que Milei pues está llevando a cabo en Argentina, ¿no? Entonces te explica punto por punto y lo podremos ver, ¿no? Podremos ver qué medidas toma, por ejemplo, Javier Milei en Argentina y cómo tienen que ver con la explicación que hace Rayo de las diferentes reformas en los diferentes ámbitos y cómo pueden traer mayor prosperidad económica, ¿no? Milei que está revolucionando todo absolutamente, y es curioso, mira, tenía yo hace unos días en la sección que tenemos de echar esa gran mirada a la gran apuesta liberal que supone Argentina, hablamos intermitentemente con Alan Reitmayer, que nos atiende desde Buenos Aires, y con el profesor José Ignacio del Castillo, que también tiene un foco muy puesto a Argentina, para ir semana a semana analizando cómo va evolucionando esta gran apuesta liberal. Y hace unos días, insisto, con Alan Reitmayer nos comentaba, o comentábamos los dos, cómo se ha caricaturizado tanto al personaje. La izquierda le ha vestido de payaso, de loco, de desquiciado, de persona con la que no te irías ni a tomarte un café, etcétera, etcétera. Se ha querido caricaturizar, insisto, al personaje, y es un personaje que no solo no es caricaturizable, sino que tiene un pozo intelectual importantísimo, que es un tío que sabe muchísimo, que es un auténtico genio y que está consiguiendo colocar a Argentina allá donde quería colocarla, que es a la vanguardia del progreso en el continente y más allá, en convertirlo en la nación más próspera del mundo, cuando venía de ser una de las naciones más pobres y más depauperadas, no solo del continente americano, sino de todo el mundo. Con lo cual llegará el día en el que todos aquellos que le han criticado y le han vestido prácticamente como el demonio en la tierra
tendrán que rendirse a la evidencia, decir, jolín, es que, claro, cómo cogió Argentina a Javier Milei, cómo la ha dejado, pues o sea, no tiene otra interpretación posible que no sea la que han triunfado las ideas de la libertad, ¿no? Totalmente. Y realmente se le juzga muchas veces más por sus formas, que obviamente son algo histriónicas, pero que yo a su vez creo que eran necesarias para llamar la atención de la gente joven en Argentina y darse cuenta del problema que existe, ¿no? Y luego las medidas que va a tomar, ¿no? Y yo creo que este libro de Juan Ramón, pues primero empieza pues con una parte inicial en la que comenta pues cómo pasar de un hiperestado o de un país en el que el Estado tiene un papel muy dominante a un país en el que el Estado tiene un papel mínimo o más pequeño, y cómo estudia el caso de Suecia, por ejemplo, que es un caso típicamente puesto por la gente más pro Estado, en el sentido de que es un país desarrollado con buenos índices de riqueza y con una alta presencia del Estado, y compara el ejemplo de Suecia con otras naciones como Hong Kong o Singapur, que son más liberales y qué evolución ha habido en los últimos años. Y luego tiene una segunda parte en la cual pues plantea las reformas ya en las diferentes áreas, ¿no? Educación, infraestructura, sanidad, etcétera. Y con números, ¿eh? Efectivamente. Como hace Rayot con todo, muy analíticamente y con mucho detalle y con cero populismo, ¿no? Realmente ciñéndose a los datos, ¿no? A todo lo que él puede demostrar. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Y es verdad que en el caso de Milei está todo el mundo obsesionado por ver los datos más a corto plazo de la economía. Yo le diría a la gente que, aunque es importante y se están empezando a ver muchas mejoras, como en términos de inflación, etcétera, no es lo más importante, porque estamos pasando pues, como el caso de un drogodependiente que le quitas la droga, las primeras semanas, los primeros meses son muy duros. No solo la droga, le quitas la droga y la metadona, o sea, le quitas hasta el sustitutivo, es terapia de choque. Es una economía que está totalmente... pues en el que una gran parte de la sociedad civil es dependiente totalmente del Estado. En el momento que quitas ese sistema de dependencia, pues inicialmente es duro, pero es el caldo de cultivo para que venga algo mucho mejor, ¿no? Que es gente dependiente, capaz, que se pueda desarrollar su propia vida, generar servicios y productos que mejoren la vida de los demás, que es lo que está buscando, ¿no? Entonces, bueno, personalmente creo que este libro es muy interesante porque explica muy bien y de forma muy razonada y muy demostrada por qué él cree que es el camino correcto, y además porque está totalmente de actualidad y tenemos un ejemplo en vivo y en directo, que es Argentina, ¿no? Hace poco tuve la suerte de dar una pequeña charla, participar en una pequeña charla en la Universidad Francisco de Vitoria con estudiantes que estudiaban el grado de Historia, Pensamiento Económico y Periodismo, bueno, estos dobles grados que tienen universidades como la Francisco de Vitoria. Y yo recuerdo que el tema motriz de aquella charla era Milei, el gobierno de Javier Milei. Y yo les dije, digo, ¿quién fuera estudiante de esta disciplina en el momento que estamos viviendo, ¿no? Cuando tenéis un experimento liberal de primera magnitud en uno de los países donde más falta le hacía, pero a la vez donde el reto era mayor y más complicado, entre otras cosas porque, como estamos viendo, las estructuras de un Estado hipertrofiado en este caso, que ha llegado a penetrar de una manera brutal dentro de la sociedad, con una parte importantísima de la sociedad dependiendo económicamente de ese propio Estado, claro, son dinámicas que se resisten y mucho al cambio, y más a un cambio tan brutal como el que está proponiendo el propio Javier Milei, pero aún así van resistiendo. Y yo casi te preguntaría, José, pues claro, a mí hay una cosa que me revuelve siempre cuando hablamos de estos temas, o cuando uno se echa en cara un libro como este de Juan Ramón Rayo, donde te das cuenta de las cosas, donde no te hace falta llegar a él con pensamientos preconcebidos, simplemente ves hipótesis, ves el desarrollo de lo que ha sucedido en la historia, ejemplos pues muy gráficos, ¿no? Digo, ¿por qué la gente que sigue apostando por el Estado, cuando lee estas cosas, lo sigue leyendo con una visera, lo sigue leyendo con unas gafas que le impiden reconocer la realidad? ¿Por qué no se reconoce la realidad? Bueno, yo partiría de un primer punto, y es que creo que la educación financiera y económica media es baja, ¿no? Y además interesa que sea baja, interesa que al final la utopía socialista es, en mi opinión, como, bueno, parafraseando un poco a Howard Marks, del que comentamos en su día, ¿sí? En el libro es como un first level thinking, que dicen, un primer nivel, ¿no? Tú cuando eres joven y te dicen que si una persona tiene mucho y le quitas algo y se lo das a alguien que no tiene nada,
pues inicialmente crees que es positivo, ¿no? Entonces, todos hemos visto Robin Hood. Claro, y además que al final eso te impacta mucho. Luego te das cuenta de que una sociedad en la cual a quien se esfuerza y trata de mejorar la vida de los demás le penalizas, y a las personas que no se esfuerzan les colmas con ventajas y con privilegios, pues al final a la larga es una sociedad mucho más miserable, ¿no? Pero eso requiere una evolución, requiere un mínimo conocimiento, requiere interpretar las cosas, leer, y al final pues yo creo que uno de los objetivos de los países en los que el Estado tiene mucha presencia es que haya poca cultura financiera, poca cultura económica, porque es realmente pues entender un libro como el de Rayo no es algo que esté que sea capaz toda la sociedad de un país como es España, es la realidad. Realmente lo van a entender pues una parte, pues porque hay que tener una mínima cultura financiera y económica, ¿no? Entonces, pero para aquellos que tienen conocimientos es difícilmente refutable, y eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo vivimos una era en la que la formación pues cada vez es más sencilla, más fácil, más accesible, más barata, y todo este tipo de iniciativas vía libros, cursos, formación, etcétera, pues debe abrir la mente, ¿no?, a toda la gente para que entiendan lo que es correcto y lo que no, ¿no? Eso es, lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que funciona muy bien es Amazon, así que pueden comprarlo en Amazon, en la Casa del Libro, está disponible Una revolución liberal para España, anatomía de un país libre y próspero, cómo sería y qué beneficios obtendríamos, editado por Deusto. Lo tienen ahora mismo en versión Kindle y además en versión física, además una edición muy bonita que sacó Deusto de este libro, y que bueno, pues nos introduce también en el pensamiento de uno de los divulgadores económicos más importantes del momento, que es nuestro amigo Juan Ramón Rayo. Bueno, pues un libro más a la estantería, José. La semana que viene me traes otro. La semana que viene con nuevos deberes. Venga, hasta entonces. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias de nuevo por estar ahí un día más. Aquí les espero mañana, ya ven, con asuntos siempre de su interés. Hasta entonces. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro.